Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Un gloria a Dios, un amén, un aleluya cuando lo tengan. Gloria a Dios, dice así, Eclesiastés 3, 15. Aleluya. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Léalo conmigo de nuevo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios una vez más? Aleluya. Tome asiento, hermanos. Y les invito entonces a escuchar la reflexión de esta palabra. Usted sabe que Dios es un Dios perfecto en sabiduría, en conocimiento y en todo lo que nosotros podemos imaginar. Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? A lo largo de la historia han ocurrido tantas cosas, hermanos. Y la historia que estamos viviendo en la actualidad está llena de muchas, pero muchas cosas también. Cosas que para muchos parecen nuevas. Para las nuevas generaciones, las cosas que acontecen parece que son nuevas. Pero dice Eclesiastés, la primera parte del versículo 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Lo que encierra este versículo, hermanos, es que no hay nada nuevo. Y aquí mismo en el libro de Eclesiastés lo establece. Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cuántos dicen amén? Dios está atento y está al mando de todo lo que ocurre. Pero muchas de las cosas que ocurren, hermanos, dejan huellas. Muchas de las cosas que ocurrieron ayer, que están ocurriendo hoy y que van a ocurrir mañana si el Señor no ha regresado, dejan una huella en la historia, en la humanidad, en el hombre. Y muchas veces es una huella de dolor. Las cosas que fueron, que son ahora y que serán, en su gran mayoría, principalmente cuando vienen de la mano del hombre, dejan una huella de dolor en nosotros mismos. Estamos viviendo en tiempos de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en tiempos de guerra. Pero eso no es nuevo. Las guerras vienen dándose desde tiempos antiguos y vienen dejando las mismas marcas de dolor, de tristeza, de muerte, de destrucción. Y es lo mismo que están haciendo hoy en día. Los mismos errores que cometieron los hombres son los mismos que estamos viendo que se cometen hoy. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Los mismos errores, cuando usted lee la palabra, los mismos errores que cometió la iglesia en la antigüedad, son los mismos que está cometiendo hoy. Los mismos errores que cometió Israel, es lo mismo que está pasándole a la iglesia hoy. El mismo mundo que rodeó a Noé. ¿Cuántos están conmigo? Dice la palabra que el mundo que rodeaba a Noé estaba perdido. Es el mismo mundo que nos rodea hoy. No hay nada nuevo, dice Eclesiastés. Pero ¿a dónde queremos llegar con esta palabra? Bueno, la Biblia nos enseña claramente una verdad y quiero tomar esta frase para esta predicación. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que restaura. La Biblia nos enseña claramente esta verdad. Dios es un Dios de restauración. Si Dios no interviniese a restaurar
este mundo ya estuviese totalmente destruido y acabado. Yo no sé si usted entendió eso. Por todo lo que pasó y que es lo mismo que pasa hoy, lo mismo que va a pasar mañana y que en gran medida es gracias a la mano del hombre, si no fuese porque hay un Dios que se mete y restaura, este mundo no sería lo que es hoy. Si Dios no se hubiese metido a restaurar hombres como yo, como el pastor y como todos nosotros y como muchos hermanos que han experimentado el poder de la restauración de Dios, este mundo estaría lleno solamente de pecadores que siguen destruyendo la tierra. Pero es por la virtud de nuestro Dios, la virtud de restaurar, que las cosas no están peor de lo que deberían estar. Dios es un Dios de restauración. ¿Qué significa restaurar? En palabras sencillas, restaurar significa devolver algo a su estado original. ¿Cuántos hombres aquí principalmente han restaurado algún dispositivo, algún mueble en la casa? Amén. ¿Y qué hemos hecho? Hemos tratado de volverlo a su estado original. ¿Cuántos están conmigo? Eso es en un sentido sencillo, devolver algo a su estado original. Hay muchas cosas que Dios las creó hermosas en su estado original, pero vino el hombre y las pisoteó. Una de las cosas que Dios creó perfectas en su estado natural original es la naturaleza. Cuando Dios creó la naturaleza, la creó perfecta, pero la naturaleza ha sido víctima de la crueldad de los hombres, y lo que tenemos hoy Dios lo va a restaurar. La palabra dice que la misma creación está esperando la redención de los hijos de Dios, porque la misma creación es víctima de la maldad del hombre. ¿Cuántos están conmigo? El cambio climático, eso no es un invento, eso es matemática. Cuando el hombre empezó a destruir la creación de Dios, la tergiversó, la maltrató, y es lo que tenemos hoy. Pero Dios la va a restaurar, porque Dios es un Dios de restauración. Pero restaurar tiene también un sentido más profundo, hermanos. La restauración implica una renovación completa, una mejora radical y una reintegración a un propósito mayor. A menudo implementando el perdón, el poder del perdón, la sanación y la reconciliación. Si no fuera porque tenemos a un Dios que restaura, muchos de nosotros quizás estaríamos en el mundo. Pero hay un Dios que se acerca a ti y a mí, no con un corazón de pagarnos conforme a nuestros pecados. ¿Usted ha leído ese salmo? Usted ha leído ese salmo, dice: no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, dijo el salmista, sino que Dios se acerca a ti y a mí con un corazón de restaurador, con un corazón de querer volverte a ti y a mí al estado original, cualquiera que sea el estado original que te dio Dios. Hace unos domingos atrás, y aquí siempre se ha predicado en esa línea del enfriamiento. Ese no fue el estado original cuando nos convertimos. ¿Cuántos dicen amén? El estado original era el hombre lleno de gozo, eso ya lo predicamos, lleno de fervor, de fuego, oraba, ayunaba, estaba presente. Ese es el estado original del convertido. Pero eso se va apagando, pero Dios quiere restaurar. Si no fuese porque tenemos un Dios restaurador, las cosas anduvieran muy mal. Dios ha restaurado matrimonios de una manera milagrosa, hermanos. Dios ha restaurado hombres en un estado totalmente dañado. Dios ha restaurado vidas de una manera poderosa. ¿Cuántos están conmigo? La restauración está en el corazón de nuestro Dios.
Hay una palabra que dice en cuanto a Israel, un pueblo al que amamos y bendecimos, pero cuya historia declara abiertamente que ha sido un pueblo desobediente a su Dios. Si no fuese porque Dios es un Dios de restauración, Israel no existiera ya. Pero siempre hay en el corazón de Dios un deseo de restaurar. Esto no quiere decir que este es la única virtud de Dios o la más importante. Usted sabe cuál es la línea de este ministerio, hermanos. Nosotros predicamos el Dios recto y el Dios Padre, a quien al desobedecerle no le agrada. Aquel Padre a quien cuando nosotros defraudamos, somos rebeldes, Él se enoja. ¿Cuántos están conmigo? Pero esta virtud, hermanos, ha estado en la vida de todos nosotros, yo me atrevo a decir. El Dios restaurador ha estado todo este tiempo contigo y conmigo. Yo le estoy enseñando a mis hijos esta verdad. Porque cuando tú entiendes esta verdad, hermanos, tú sigues adelante. Dice la palabra en Apocalipsis, el acusador de nuestras almas. ¿Usted lo ha leído? Satanás, Jehová lo reprenda, siempre llega adelante de Dios para acusarnos. Porque tenemos cosas de qué ser acusados. No somos del todo inocentes delante del Dios recto. Pero si solamente entendiésemos a Dios como el Dios que me quiere castigar, sería una vida muy triste. Aquí hemos predicado palabra dura, como dice nuestro pastor, y la seguiremos predicando. Pero yo le estoy enseñando a mi hijo, tú tienes que entender que hay un Dios que dio la vida por ti. Y que Él no gastó su vida entera. Y no cualquier vida. Su vida como Dios, dice la palabra, que Él se encarnó en un hombre. El mismo Dios caminó hacia la cruz y fue humillado. No lo hizo para dejarte en el suelo cuando tú caes. No lo hizo. Hay una canción por ahí que toca mucho el corazón del pueblo. No lo hizo para sacarnos los trapos cuando hemos fallado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es Dios. Solamente Dios puede ver más allá de cuando tú y yo fracasamos en cualquiera de los ámbitos. Hay fracasos financieros, hay fracasos matrimoniales, hay fracasos en criar a los hijos, hay fracasos ministeriales. Pero si no tuviésemos un Dios cuyos ojos ven más allá de lo que nosotros podemos ver, qué triste sería, hermanos. Dios restaura porque ve más allá de tu caída. Dios restaura porque ve más allá de lo que parece un callejón sin salida, porque la restauración no está ligada solamente con el pecado. La restauración no es necesariamente el resultado de que hubo un fracaso de pecado. Yo quiero llevarlos a Job, hermanos. Job fue un hombre restaurado. ¿Cuántos están conmigo? Job no fue un hombre pecador.
Job fue un hombre temeroso de Jehová, dice la palabra. Vamos a Job 42:10. Pero este hombre experimentó pruebas como nadie más. Bueno, no las experimentó como el Señor Jesucristo, claro. Nadie ha experimentado el dolor como lo experimentó nuestro Señor. Pero Job fue un hombre que en palabras de él mismo fue como aplastado por la mano de Dios. Y en ese proceso de Job perdió muchas cosas. Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su honra. Dice la palabra que cuando Job pasaba, los ancianos se paraban. Había una honra y un respeto para Job. Todo eso lo perdió. Dice que la misma mujer lo veía como una basura ahí, enfermo. Y le llegó a decir: ya, muérete y maldice a tu Dios. Los amigos pensaban que Job había cometido un gran pecado. Pero Job estaba simplemente siendo procesado por Dios. Pero cuando Dios te procesa, hermanos, en la prueba que Él pueda ponerte, Dios tiene un plan de restauración. Lo que hay que hacer, como hizo Job, es serle fiel a Dios y no dudar que sea lo que sea, hay un Dios que tiene el poder para cambiar las cosas en un solo minuto. Dice la palabra en Job 42:10. Y quitó Jehová, mire quién fue el que la quitó. Quitó Jehová la aflicción de Job, porque él mismo la había puesto. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso es restauración. No solo lo volvió a su estado original, que era tener propiedades, hijos y demás, honra. No solo lo devolvió al estado original, sino que le dio el doble. Esa es la restauración que hace Dios. Aleluya. Esta palabra, hermanos, es para que nosotros tomemos fe, porque no todo está perdido. No todo está perdido. Hay un Dios que puede cambiar las cosas y eso se llama restauración. Claro que tiene que haber arrepentimiento en el proceso si es algún tema por pecado, si es algún tema, bueno, si estás en medio de la prueba tienes que tener paciencia, tienes que ser fiel, pero Dios restaura. Y cuando restaura, hermano, no solo vuelve al estado original, sino que lo que te había quitado viene el doble. Bueno, yo creo que eso lo hemos experimentado muchos de nosotros, si no todos, al venir al camino del Señor Jesucristo. Cuando estábamos en el mundo, el diablo, ¿qué nos había quitado? A mí me había quitado la dignidad. Yo soy el hermano mayor y yo en un momento me sentí indigno. Me sentí que me iban a respetar si por los caminos que yo andaba no era digno de respeto. Eso me empezó a entristecer. Había perdido mi dignidad, había perdido varias cosas, hermanos. ¿Cuántos estuvieron en ese camino? Pero cuando viniste a los pies de Cristo y tú miras para atrás, tú dices: oye, ahora yo tengo el doble. Ahora yo tengo el doble de lo que el diablo me había quitado en el mundo. Y si todavía no lo sientes así, Dios puede hacerlo, hermanos. Por eso que nosotros creemos en la prosperidad. Hermanos, Puertas de Sion, creemos en la prosperidad, pero no en la falsa doctrina de apostasía, de amor al dinero. Creemos en que Dios nos saca de la ruina de cero, porque el diablo te quiere quitar todo, te quiere quitar la salud, el hogar, te quita los hijos, te quita la honra, todo te lo quiere quitar el diablo. Jehová lo reprenda. Allá afuera te lo quita con las drogas, con el adulterio, con la mentira y todo lo que él trabaja.
Pero cuando vienes a los pies de Cristo, el Señor restaura y nos da el doble. José, ¿qué hizo con José? Génesis 41, 39 y 40. A José también fue por prueba. José experimentó una prueba durísima también. Fue vendido por sus hermanos en una condición de odio, de envidia. En realidad lo querían matar. Cuando estos hermanos lo tiraron al pozo, a ese hoyo donde lo tiraron, en realidad lo querían muerto a José. Pero la misericordia de Dios, porque cuando hay restauración hay misericordia, hermanos. En todo el proceso, José no iba a morir, y ahí lo agarraron los enemigos de Jehová y se lo llevaron, y usted sabe por todo lo que pasó José. Parece que había perdido todo. Cualquiera se hubiese deprimido y se hubiese tirado al abandono, pasando las pruebas que pasaron Job y José, hermanos. Muchos se hubieran suicidado. Mucha gente en el mundo se suicida porque el diablo los tiene tan amarrados, hermano, que no aguantan las uñas de las garras de Satanás. Jehová los reprenda, y se quitan la vida. Y tenga usted presente que los que se suicidan no heredan el reino de los cielos. Job no se suicidó, ni José se suicidó. Jehová reprende ese espíritu en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hizo José? Se quedó callado, aguantó. ¿Por qué? Porque sabía que había un Dios en los cielos. Y cuando vino su tiempo de restauración en el Génesis 41, 39 y 40, dice que fue así. Vamos a leerlo. Y dijo Faraón a José, vamos a leer un poco desde antes. En el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha dado a saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Eso es restauración. El diablo pensó que había acabado con José. Así como el diablo nos ve en nuestras pruebas o cuando le fallamos al Señor, él piensa que no tenemos Dios en los cielos. Sí tenemos Dios en los cielos, hermanos, jóvenes, niños. Y hay un Dios que siempre tiene un corazón de restaurar. Pedro, vamos a ir a Pedro en Juan, la historia de Pedro escrita en Juan 21. En Juan 21. Pedro sí es un ejemplo de fallo espiritual a Dios. Y no cualquier fallo. Usted conoce lo que le sucedió a Pedro con el Señor. Pedro le dijo, si es necesario ir hasta la muerte contigo, yo mismo soy que voy contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿qué estás diciendo? El pecado de Pedro no fue cualquier cosa, hermanos. El pecado de Pedro fue un pecado serio, porque negó al Señor Jesucristo. Y cuando Pedro escuchó el tercer canto del gallo y el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que le redarguyó y le dijo, allá dijiste que no lo ibas a negar, que ibas a morir con él, y acabas de negarlo. Yo me imagino que a Pedro se le cayó el mundo. ¿Cuántos están conmigo? Así nos sentimos, hermanos, cuando le fallamos al Señor.
Parece que se nos ha caído el mundo, que se acabó todo. Juan 21, 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo. Así comenzamos leyendo en Eclesiastés. El Señor conoce lo que fue y Él sabe que se va a repetir, y si seguimos al futuro también se va a repetir. Pero hay un Dios que tiene el poder de meterse en la vida del hombre, en la vida de una nación también, para restaurar. Si ese hombre busca a Dios, si esa nación busca a Dios de todo corazón, hay un Dios que tiene el poder para no solamente volvernos al estado original que perdimos, sino que darnos el doble. ¿Y qué le dijo a Pedro? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aleluya. Cuando Pedro tuvo esta experiencia de amor con el Señor, porque esto no fue una experiencia en donde el Señor le dijo: Pedro, ¿te acuerdas que me negaste? Pedro, ¿te acuerdas? No, esto fue una experiencia en donde, en vez de Pedro preguntarle al Señor: Señor, ¿te acuerdas que te negué? ¿Tú todavía me amas? Fue al revés. El Señor le está preguntando a Pedro si todavía lo ama. Porque siempre que haya un corazón contrito y humillado, un corazón que quiere seguir adelante, un corazón que ama a Dios, Dios puede restaurar. Dale fuerte el aplauso a Dios, hermano. El problema es los corazones que entran en engreimientos, engreídos. Eso fue lo que le pasó a Caín. Mató al hermano, y cuando Dios lo abordó, en vez de tener un corazón contrito y humillado para ser restaurado, siguió con un corazón duro. Entonces Dios lo desechó. Saúl, cuando hizo la trastada, que fue abordado por el profeta, en vez de decir: es verdad, he hecho la trastada, no, se excusó. Entonces su corazón se endureció y Dios lo apartó. Y así han habido muchos hombres. Pero cuando un corazón en medio de la prueba se sostiene en la fe, aunque haya fallado a Dios, sabe que ama a su Dios, Dios tiene un plan de restauración. Ojalá que aquellas iglesias que se han apartado, ojalá que esos pastores que se han apartado y saben que pueden ser restaurados, ojalá tengan un corazón para ser restaurados. Pero no, sabemos que hay ministerios que van a continuar en el mismo orgullo en el que están. Y solo Dios y los hombres de Dios sabemos en qué va a terminar eso. Porque bien podrían ser restaurados ministerios que honraban la presencia del Espíritu Santo, no vanidades ni falsas doctrinas, podrían ser restaurados si se humillaran delante de Dios. Si se arrepintieran y dijesen: es cierto, y esto no es palabra al aire que estamos hablando, esto es lo que está en Apocalipsis. Cuando Dios le manda el mensaje a las 7 iglesias, es una palabra para restaurar. Cuando Dios le dice: si te arrepientes, viene la restauración. Eso es lo que Dios le dice a las iglesias en Apocalipsis.
Dios le dice, esto está mal y esto está mal y esto está mal. Si lo corriges, viene la restauración. Viene el brillo de nuevo a tu ministerio. Viene el Espíritu Santo, porque no está en la iglesia, pero si se arrepienten, yo vuelvo a darle la entrada al Espíritu Santo al ministerio. Pero hay dureza de corazón y Dios no restaura a un corazón duro. ¿Cuántos dicen amén? Dios no restaurará a un corazón duro. Aquí estamos hablando de la gran esperanza y el gran privilegio de tener un Dios que está dispuesto a arreglar lo dañado, como dije al principio. Cuando usted ve una mesa podrida, dañada, que todo el mundo dice, bote esa porquería. Pero llega un hombre y dice, no, yo le puedo restaurar eso. Dámela acá que yo la sano, la pinto y la vuelvo a su estado original. Ese es el sentido de la predicación. Ese es Dios, que ve lo dañado, lo desarreglado y dice, yo puedo arreglar eso. Sea lo que sea, hermanos, aún un país dañado, Dios lo puede arreglar. Pero tiene que haber una humillación. Tiene que haber un Job que diga, aunque yo esté enfermo de pie a cabeza, del polvo me levantará el Señor. No como Israel en Egipto, cuando ya hacía calor y parece que no había comida, empezaron a murmurar y quejarse delante de Dios. Esos no fueron restaurados. Para cerrar, hermanos, hubo un gentil que fue restaurado. Nabucodonosor, en Daniel 4, vamos allá para cerrar. Este hombre no conocía a Dios. Pero aquí está la confirmación de lo que acabo de decir. Cuando hay un corazón que está dispuesto a humillarse, esa persona, lo que sea, va a experimentar la restauración. Daniel 4 nos habla cuando Nabucodonosor entró en ese orgullo, como dice el pastor, ese orgullo barato, muy barato, hermano, porque el hombre no es nada. Hermano, eso da tristeza. Los hombres que entendemos la gloria de Dios, ¿cuántos están conmigo? Los que entendemos la gloria que tiene Dios, cuando vemos a un hombre que piensa que es la última Coca-Cola, hermano, eso da tristeza. Eso es un orgullo barato. Porque cuando tú sabes que no eres nada, dice Santiago, que es nuestra vida como la neblina que pasa. Dijo el salmista, ¿qué somos nosotros para que tú nos visites? Pero Nabucodonosor, como muchos hoy en día, se llenó de ese orgullo barato y Dios lo puso a comer de todo lo que podía comer un animal. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esto fue cuando fue restaurado. Ya había comido hierba y había caído el rocío sobre él y había dormido en la tierra pelada, pero ahora había sido restaurado y le estaba dando la gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú y yo somos restaurados, hay que darle la gloria a Dios. Porque así como el ejemplo de la mesa dañada, muchas veces no hay quien nos arregle, hermanos. No hay quien nos arregle. Hay daños profundos que no hay quien los arregle, sino la intervención de Jehová. Dice Nabucodonosor, entonces ya restaurado, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron.
Hermanos, esta es la historia, en resumen, de un hombre que no conocía a Dios, era un hombre gentil y experimentó el poder de Dios cuando la mano de Dios cae sobre un hombre para probarlo, para castigarlo. Pero el hombre tuvo un corazón contrito y humillado y experimentó la restauración. Dios lo restauró, lo sacó de ese estado que no era su estado original. Él no era un animal, él era un hombre de palacio, pero por haberse enorgullecido terminó como un animal fuera del palacio. Pero Dios lo restauró. Hermanos, esta palabra subió a mi corazón porque ya se acaba el año, hermanos, y muchas son las cosas que necesitan ser restauradas, principalmente nuestra relación con Dios. Muchas veces necesita una restauración. Amén. Usted sabrá qué más en su vida pueda necesitar una restauración. Nosotros estamos aquí muy agradecidos con el Dios que restaura, porque aunque tememos al Dios que castiga, nos amparamos como niños, hermanos, como un niño. Nos amparamos bajo esa verdad de que Dios está dispuesto a perdonar todo pecado que se confiese y todo corazón que esté dispuesto a ser levantado, a recobrar lo que Dios quiere para nosotros. Espero que la palabra se haya entendido, hermanos, y espero que el Señor nos bendiga en el año que viene con mucha misericordia. Dice la palabra que mejor es su misericordia que la vida. Delante de Dios, lo que nunca falta en mi oración es esa petición: misericordia. Dice la palabra, el Señor Jesucristo dice: oren para ser tomados por dignos de escapar de los juicios que vienen. Sigamos orando para que el Dios de restauración no nos elimine, como dijo el salmista. No nos has eliminado, Señor, gracias. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos esperas, nos limpias, nos consuelas y nos quieres restaurar. Todo para que un día estemos perfectos, porque allá arriba sí vamos a estar perfectos por la eternidad en su presencia. Por eso Él quiere y tiene ese corazón de restaurador.